No conforméis a este siglo. No te conformes con lo que tu carne anhela y quiere. Este siglo habla de todas esas cosas que hoy están de moda. Habla de todas estas cosas que parecen apetecibles, pero no lo son. Habla de todas aquellas cosas que parecen buenas, pero son malas. Habla de todos estos movimientos que lo están invitando a usted a participar, pero que no son de Dios. Eso es, no conforméis a este siglo. Dice la palabra, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que primero entendamos cuál es su corazón, cuál es su voluntad, porque entendiendo a Dios yo me renuevo en mi mente y comienzo a pensar distinto, porque voy a pensar como piensa el Señor. Diga amén. Hay un plan para ti. Amén. Ok. Bueno, ahora sí nos preparamos. Biblia abierta. Y vamos a comenzar a predicar la palabra del Señor, que por gracia me ha regalado en esta mañana. Ay, gracias, Señor, por tu presencia maravillosa, por tu palabra bendita, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Antes de predicar, les traje un regalo que, investigando y leyendo la carta del apóstol Pablo a Tito, en referencia a lo que hablé la semana pasada, que le dije a Tito que iba a investigar un poco de él y hablar de él, quiero regalarles algo que no tiene nada que ver con la predicación, pero sí tiene que ver mucho con la Biblia. Leemos un poquito esta porción de la Escritura y vamos entonces a la palabra de Dios. Quiero que busquen su Biblia, la carta que Pablo le manda a Creta a Tito, en el capítulo 2. Tiene 3 capítulos, pero candela la cartica esta, buena. Se la recomiendo, muy buena. Tito capítulo 2. Y habla acerca de la enseñanza de la sana doctrina. No sé si usted ha ido o ha escuchado como cristiano evangélico, tienes que ir a una iglesia de sana doctrina. Allí predican la sana doctrina. Mira, pero el pastor es de sana doctrina, y se escucha mucho en el mundo cristiano esa palabra o esa pregunta, se hace mucho, porque es obvio que si se habla de sana doctrina es porque hay sitios o lugares donde no se predica esta sana doctrina. Y me encanta mucho porque aquí Tito habla sobre esto. Y préstenle atención que solo voy a leer y después nos vamos a la predicación. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto habla de que yo no puedo salirme de los parámetros que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Nadie ni nada puede hablarse fuera de lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Cuando usted ve que alguien está enseñando cosas que no están establecidas o están dentro de los principios bíblicos, ya estamos saltando a una doctrina adulterada o una doctrina que no es de Dios. La palabra doctrina es enseñanza. Eso es enseñar de lo que Dios nos ha dado. Y dice que los ancianos sean sobrios. Mira, los ancianos, aquí hablamos de las personas que ya están maduras en la fe. Personas que ya conocen de Dios. No es aquella persona que está bebé, que está muy todavía pequeño en la fe, sino que ya tienen entendimiento y capacidad de todas las cosas que Dios les ha entregado. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor
y en la paciencia. Imagínese usted lo que en entrada nos dice Pablo. Ahora dice, las ancianas, o sea, estas mujeres ya maduras en la fe también, las ancianas, mira lo que dice, asimismo sean reverentes en su porte. ¡Uy, qué lindo! No calumniadoras, no esclavas del vino. ¡Ay, papá! Maestras del bien. Imagínese usted. Que enseñen a las mujeres jóvenes, que enseñen a sus hijas, pues. Mira lo que tienen que enseñarle a sus hijas. Ve. Hija, tienes que decirle todas las mañanas. Hijas. Que enseñen a sus hijas a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes, sean prudentes. Jóvenes, sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mira lo importante que es tener testimonio y ser una persona de fe. Dice que el adversario queda expuesto en vergüenza, pero cuando nosotros somos lo contrario, el adversario siempre va a tener que hablar de nosotros. Por lo tanto, quien le da pie o quien abre brecha somos nosotros para que el enemigo tenga un fundamento para poder hablar de ti o de mí o de la iglesia. Pero si todos somos hombres de fe según la palabra de Dios, dice que el adversario queda expuesto en vergüenza porque no tiene nada que hablar. Así como somos nosotros en esta iglesia. Digan amén. Amén, pues. Y sigo y termino la lectura. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Quién es respondón aquí? ¿Usted no sabe lo que es respondón? Muchachos, enséñenle ahí. Enséñenle ahí, los muchachos. Cuando la mamá le dice algo, responde, se defiende. ¿Sabe que mi papá tenía, que en paz descanse, mi papá tenía un problema, no sé cómo es que vino con ese problema desde que nació, que no le gustaba que uno le respondiera. Y cuando tú respondías, te metí un palazo. Pero papá, no hable, solo obedece. Pero no podía decir ni nada, o sea, tenía que obedecer, callado. Y no hay nada que le chocaba más a mi papá que tú le respondieras. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no mandas al otro? ¿Pero por qué yo siempre? Eso no valía con él porque era seguro un palazo. Entonces tú tenías que tragar para adentro la rabia. Pues. Pero nunca responderle. Porque si le respondía a estos viejos de antes, era como que, bueno, le cayeras a golpe o le levantaras la mano. Y me llamó la atención que la palabra dice que no debemos ser respondones. O sea que mi papá no estaba loco, loco estaba yo que me la pasaba respondiéndole. La palabra está todo, hermano, todo está aquí. Entonces, no seamos respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Si hacemos todo esto, adornamos la enseñanza, adornamos la doctrina y glorificamos a aquel que vive, se llama el Señor. Gracias, Señor, por esta carta. Búsquenla. Muy buena. Leanla 3 capitulitos. En 2 minutos la leen. Dios le bendiga. Vamos entonces ahora sí a la predicación. Oye, aplaudan a la carta de Tito, vale. Gracias por el entusiasmo. Gracias por su entusiasmo, dice Harrigan. Ok. Y vamos hoy a buscar entonces nuestro libro, en nuestra Biblia, Génesis capítulo 29, del 10 al 30. Génesis. Todos allí preparados, Biblia en mano, Génesis 29, del versículo, Dios mío, del versículo 10 al 30. Génesis 29, del versículo 10 al 30. ¿Sabe que mi papá me decía que los lentes se le habían vencido? Siempre me decía la lente. Mi papá italiano, pues. Y mucho habló que casi no lo descubrían, pero siempre algunas cositas siempre las decía, trataba de emparejarlas. Las lentes se me han vencido. Y descubrimos luego que los lentes no se vencen,
Mi papá toda la vida pensó que tenía que cambiarse los lentes porque los lentes se vencen, pues. Y resulta que descubrimos ya cuando viejo que le dijo un doctor, no, los lentes no se vencen, esto no cambia para nada, esto es un vidrio con un grado de aumento y tal, eso no se vence. Lo que se vence es su vista. Lo que se pone viejo es la vista suya, esos lentes son idénticos tal cual como usted hizo la fórmula. Pero obviamente uno cree que los lentes se vencen. Ay, tengo que cambiar los lentes. Y pide, Señor, por favor, ayúdame a cambiar los lentes, ayúdame a cambiar la vista, pídele, para que se quede quieta. Stephanie sabe de lo que estamos hablando. Amén. Stephanie tiene así, ¿ve? ¿Cómo le dicen a esto? Ay, no pueden decirlo, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a los lentes que son un huesote? El que dice pierde. Fondo de botella, sí, fondo de botella. Oye, este pastor sí es loco. Más locos son ustedes. Amén. Leemos entonces bajo la dirección del Señor. Yo le hablo de lentes, perdóname, es porque ya estoy así. Ya veo, como dice el doctor, que los lentes le están siendo infieles. Amén. 29, el capítulo desde el 10 dice, y sucedió hablando de Jacob. Ya los pongo en el contexto histórico. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su madre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Paremos allí. Cuando hace el escritor la comparación de las 2 hijas de este hombre, Labán, solo dice de esta Lea que los ojitos eran delicados, para no decirle era fea. Porque si no hubiese dicho, y tenía este hombre 2 mujeres hermosas, 2 mujeres bellas, pero solamente le dice por respeto a esta Lea que tenía ojos delicados, pero después se inspira en la siguiente hija que es Raquel, diciendo, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Por lo tanto, hoy podemos ya ver desde plano que esta Lea, una de las 2 hijas de este hombre que estoy narrando, era fea. Pero sigamos. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán, el papá, pues respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Increíble, ¿no? Ir a pedir una muchacha que uno a priori, a primera vista, amor a primera vista, ¿la conocen? ¿Saben lo que es amor a primera vista? ¿A ustedes nunca le pasó eso cuando estaban muchachos? Nunca, solamente al pastor. Amor a primera vista es a esa muchacha que cuando la ves, o ese muchacho, ay, te da como una chiripiolca y crees que esa ya es la única mujer que existe en el mundo o el único hombre. Y no tienes, ay, no, es que la vi. Llegas a la casa así, ay, la vi. Pero ¿a quién viste? A una muchacha, pero es que hubo química. Hubo de todo, papá, mamá, pero es que esa. Ese es amor a primera vista. Es la persona que logra flecharse, ¡pum!, así un momentico a otro. Al pastor le pasó muchos amores a primera vista. Hay gente que le pasa muchas primeras vistas.
Pero lo cierto es que este hombre viene huyendo de su hermano Esaú por causa de la primogenitura aquella que el padre, en vez de bendecirle a su hermano mayor, bendice a este joven y se crea un problema familiar al punto que el hermano, cuando ve que el hermano menor, llamado Jacob, le usurpa la primogenitura y también le quita esa primera bendición patriarcal, se hace enemigo y lo empieza a buscar para matarlo. Mamá, tú conspiraste, ustedes se pusieron de acuerdo, mi papá tenía que bendecirme a mí, era lo que tocaba. Y empieza a agarrar tanta rabia que comienza a perseguir al hermano menor. Estamos hablando de Jacob. Este Saúl comienza a perseguirlo, la mamá le dice, mira, anda, vete para casa de tu tío, corre para allí y te esconde hasta que se le quite la rabia al muchacho. El hermano está bravo, te quiere matar. Así que el papá y la mamá le aconsejan, váyanse para casa de su tío. Cuando va llegando a casa del tío, dice que hay un lugar donde se reúnen los pastores a abrevar. ¿Qué es abrevar? A darle de agua tranquila a las ovejas. Y dentro de esos pastores baja una de las hijas del tío, ese tío llamado Labán. Esta muchacha se llamaba Raquel, era pastora. Y cuando llega con las ovejas, el tipo queda loco cuando ve a esta mujer de lo bello que es. Le quita la piedra al pozo, le hace el favor de las ovejas, le carga todo, le hace todo, queda flechado. Cuando se dan cuenta que son familia, le da un beso. El tipo dice que cuando le da un beso, mira al cielo, así como miró usted cuando vio ese gablán, así como su pastora cuando me vio a mí. Mira al cielo de lo loco. Y cuando llega, conoce al tío, el tío le da de beber, le dice, bueno, ¿te vas a quedar un tiempo por aquí? Sí, tengo que quedarme un tiempo por aquí, vine de vacaciones, XY. Y entonces el tío le dice, pero ¿cómo me vas a trabajar? Le dice, bueno, yo no te voy a cobrar nada, lo único que quiero es que me entregues a Raquel, a esa hermosa mujer. La historia dice, ustedes van a leer, que el tío le dice, bueno, está bien, aquí no se entrega nada por nada. No es como ahorita que usted, ay, llévate a la muchacha. No, no, señor Isnaldi, así no era, así no es. Y perdóneme, joven, que dijo la Biblia aquí, pero había que dar la dote. ¿Cuál es la dote? ¿Qué es la dote? La dote era, ¿qué tenías tú para respaldar ese matrimonio? A ver, vamos a sacar cuenta. Y te sentaban allí y te decían, tengo esto, tengo aquello, tengo... bueno, así sí, llévate la morocha, vaya morocha. Pero de lo contrario, si no había dote, usted va a tener que vender queso 7 años allí. 7 años vendiendo queso. Sí, discúlpame que esté tomando su ejemplo, hermano, pero tú tampoco te rías, ¿Quién? Esther, no te rías. Y lo cierto es, el hermano Isnaldi, ay Dios mío, coroné. Pues tiene como 7 muchachas, 7 hombres vendiendo queso ahí, ya está listo. No necesita buscar a más nadie. Gloria a Dios, hermano, por sus hijas. 9. Resulta que el hombre estaba tan enamorado estaba. Y tú sabes que en este tiempo no se podía comer antes de trabajar. Estaba tan enamorado que le dijo, trato hecho al tipo. Al propio tío, cierran un trato y dice, voy a trabajar 7 años por la muchacha, porque de verdad. Y comienza este hombre a ver día por día. Quedan 6 años. Quedan 5, quedan 4, quedan 3. Yo me imagino que todos los días la veía de lejos. No la toques, no la agarres, no me la manosees, no me la que el tipo vivo pues. Y resulta que al fin, cuando cumple los 7 años, le quedan 5 días, tal vez 4 días. ¡Ay, Dios mío! Llega el día del momento. El papá le dice, sí, pero vamos a hacer una boda. Vamos a hacer una boda aquí en el hotel que está aquí, de Eurobuilding Israel Inn, aquí. Una boda con todos los trapos, que haya carteles, se va a casar la hija de Labán con un hombre que la ha estado esperando durante 7 años. Preparan un bodón, preparan una tremenda celebración, dice la palabra de Dios. Y el hombre ese día se va con su esposa. Al fin, en la mañana se levanta súper emocionado, pero cuando prende la luz o la antorcha, se da cuenta que el tipo lo estafa. No le dio a Raquel, le dio a la fea. Le dio a Lea. Dios mío, ¿cómo pudo haber pasado esto? Pero dice la palabra que se llegó a ella, se acuesta con ella. Yo no sé si qué tipo te bebió adulterado, le metieron un vino adulterado. Porque yo no sé, tú no ves o eres ciego también. Te fueron infieles los lentes.
Eso es cuestión de teología, usted lo investigará con su profesor. Pero ¿cómo pudiste pasar la noche con la mujer que no era la que tú querías? Entonces se desprenden dos argumentos. Pastor, era de noche. La mujer pila apagó la antorcha. Pastor, lo emborracharon. Lo cierto es que en la mañana se prende el parán pam pam, porque el tipo cuando ve esa gorda fea que tenía caspa hasta en el sobaco, digo, esa no es la mía. Y pues loco. Y me imagino que le dijo, sí, pero ya está listo. Está listo. Se va para el tío, abusador, y le dice, mire, ¿cómo pudiste hacer eso? Sin vergüenza, yo 7 años trabajé, nunca le respeté, siempre te pagué, hice todo, y me estafaste con esa. Yo, mujer Raquel, y dice, ay, pero tú no sabías la broma, tú no has leído la broma. ¿Qué broma? La letrica chiquita dice, primero debe casarse la mayor. Y dice la palabra que esta muchacha tuvo que trabajarla 7 años más, a pesar de que el hombre tuvo misericordia y se la entregó, pero tuvo que pagar 7 años más. Ahora bien, dice la Biblia, cuando seguimos leyendo, que él despreciaba a Lea, que él tenía menosprecio por Lea. Y que amaba a Raquel, tenía 2 mujeres, pero a una desechaba, a una la despreciaba. Y adivinen qué acontece. Dios comienza a darle hijo por medio de la fea. Y ustedes saben perfectamente que no tener hijo para aquel tiempo era como estar maldito. Una mujer estéril era un problema en la sociedad y un problema psicológico que cargaba sobre sí. Pero Dios comenzó a darle hijo a través de la fea, y de la linda, nada. Y comienza un contrapunteo entre las 2 mujeres. Y Lea parecía una coneja de esa de aquí mismo, de Oriental. Lea paría así con vela nada más. Preñá. Un besito volado, preñá. Así parecía Lea. Y Raquel, nada. Nada. Y comienza este problema. Y esta le da un hijo, esta le da otro hijo, esta le da otro hijo. Estamos hablando del nacimiento, están presenciando el nacimiento de las 12 tribus de Israel ustedes en este momento. Y entonces la bonita dice, como no le puedo dar hijo, hay una parte aquí también que dice en el contrato que yo puedo buscar apoyo. Yo puedo buscar a alguien que supla esa necesidad. ¿Quién era? La sirvienta. Entonces la sirvienta se acuesta con Jacob. Mírate lo interesante del asunto. Jacob estaba ahí, bueno, gozoso, como todo buen oriental y venezolano. Y le dice, bueno, acuéstate con él para darme hijo. Y se acuesta la sirvienta de la bonita y le da hijo. Pero este hijo era y representaba a la mujer que no podía tener hijo. Y comienza el contrapunteo y aquella que ya estaba cansada da hijo como una coneja. Ay, yo también voy a sacar refuerzo. Y saca refuerzo también de su criada. Y también le da hijo al hombre. O sea que este hombre se estaba acostando con ¿cuántas mujeres? 4 mujeres, de los cuales de allí se desprenden las tribus de Israel. Es decir, todas las 12 tribus de Israel son de un mismo padre, pero no de una misma. ¿De una misma? ¿Estamos bien? Ahora bien, yo quiero hoy sacarle a esta lección algo. Yo quiero que el Señor hoy nos hable a través de esta lección. Y lo que Dios me habló a través de esta lección cuando yo conocí esta historia, era que mientras yo no aprendiera a valorar a la fea, jamás iba a tener bendición por la bonita. Hay momentos en la vida de nosotros donde lo que no nos gusta vamos a tener que cargarlo, cuidarlo y amarlo incluso para que la bendición pueda venir por acá. Dios dice que vio con desagrado que este hombre veía mal a esta mujer. La culpa no fue de la muchacha, era una situación patriarcal, era una situación de viveza del papá. Pero él tenía que empezar a amar a sus 2 mujeres por igual para que Dios le bendijera. Y como hizo lo contrario, Dios trancó la matriz de esta mujer para que primero aprendiera a valorar la fea, lo malo, lo incómodo, porque esas situaciones a veces vienen a nuestra vida para que aprendamos también que en esa situación está el amor de Dios.
Y le vamos a poner como título a esta predicación, diga, viviendo con Lea. ¡Ay, Dios mío! Todo el mundo quiere es a la bella. Todo el mundo quiere lo bueno de Dios. Todo el mundo quiere a esto y aquello. Resulta que Dios te dice esta mañana, aprende a vivir con la incomodidad. Que en la incomodidad hay bendición. Aprende a vivir con esta situación. Carga tu cruz, dice el Señor, porque en esa cruz hay redención. Dice el Señor esta mañana, aunque no sea lo que tú pediste, ámalo, cuídalo, valóralo, porque allí está la bendición. Digan amén. ¿Quién quiere tener un tío así? Un tío estafador, ¿verdad? Pero después vamos a hablar del gran Jacob, que también era bien estafador. Es otra prédica. Fue tan estafador que su nombre significa engañador. Era una persona también muy estafadora, muy engañadora. Y de hecho más adelante vemos que se encuentra con un ángel en un lugar llamado Peniel, donde Dios le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. Y allí se desprende la famosa promesa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuáles fueron los hijos de Israel? Las 12 tribus, que en esas tribus se esparció la bendición de Dios como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Qué bueno que amén. Ok. Después que le doy esta introducción, entonces, vivir con Lea habla de no valorar lo que tenemos. Porque yo no quiero eso porque no me gusta. Porque ese carro es viejo. Porque esa mujer es fea. Ah, pero cuando te casaste con ella no era fea. Ah. Después que la mujer envejece, entonces salió un apodo, una cuestión que se llaman los sugar daddy. ¿Sí? ¿La conocen? ¿Alguien aquí hace uso de eso? Hombres de 90 años con plata. Muchachitas de 15 y 18 dejando puestos hombres a sus esposas por irse a vivir una aventura por dinero. ¿Y saben cuál es el argumento? Ay, es que se puso fea y la ley de la gravedad la agarró y a ti también. Pero la Biblia nos enseña a amar a nuestras esposas desde la juventud hasta más allá de la muerte. La Biblia nos enseña a hacer con nuestras esposas y vivir sabiamente. La Biblia nos enseña a un amor incondicional, sabiendo que el cuerpo no es la verdadera esencia. El espíritu es la verdadera esencia del ser humano. Y la Biblia nos enseña a amarnos en espíritu, con el amor incondicional de Dios. Aunque tengamos que envejecer, yo sigo amando a esta mujer como el primer día en que la conocí. Eso se llama amor incondicional. Amén. Pero también hay mujeres que hacen, ¿cómo se diría entonces lo contrario? Sugar mommy. Esto está muy de moda. Tengo amigos que sus esposas, después de hacerle tanto trabajo, me han llamado y me han dicho, pastor, estamos viviendo una desgracia. ¿Qué pasó? Una enfermedad. El hombre se emperró con una niña de 17 años. ¿Cómo va a ser? Después que hemos hecho un emporio, después que hemos trabajado juntos, después que hemos forjado juntos, después que tenemos tantas cosas en común, ahora el hombre se emperró. Y digo, bueno, hermana, vamos a orar al Señor, es el único que puede mudar los corazones. Pero el peor error es que la mujer también comienza a irse al gimnasio, a meterse un poco de broma plástica, puede pretender llamar la atención. Hermano, vieja, no llama la atención. Apele al amor de Dios, que es lo único que le puede a usted salvar. Por favor. Ustedes no saben el refrán que dice que burro viejo no mastica mazorca dura. Le gusta la mazorca tierna, pues los dientes no le dan. Amén. Vamos a seguir con la predicación. Entonces, vivir con Lea es no valorar lo que tenemos. En su tiempo, Dios va a dar cuenta de aquellas personas
que no han valorado lo que Dios le ha entregado. En su tiempo. Eso no está bien. Lo que estamos hablando y lo que se hace no está bien. Nosotros debemos ser fieles. La fidelidad consiste en un pacto que hemos delante de Dios hecho de amarnos hasta que la muerte y más allá de la muerte nos separe. Dice la palabra de Dios. La palabra no dice literalmente hasta que la muerte nos separe, pero sí dice la palabra de Dios que lo que Dios une, amén, es convertirse en una persona vanidosa. Cuando tú te conviertes en vanidoso, comienzas a perder la perspectiva de las cosas. La vanidad es querer y pretender tener lo que no te hace falta. Y cuando estás en eso, comienzas a desprestigiar y comienzas a desvalorar, desechar incluso las cosas que están buenas. Yo conocí un amigo que cuando se hizo muy millonario, el hombre se hizo poderoso aquí en el estado de Anzoátegui, era un abogado. El hombre se convirtió en vanidoso y compraba tantas cosas, eso que los programas dicen, si lo compras hoy te regalamos el doble, llévatelo hoy mismo, llega a tu casa. Y el hombre desechaba y desechaba, desechaba, se volvió loco. Compraba una cosa hoy y ya mañana no le servía. Compraba esto hoy y ya mañana no le servía. Y se volvió loco gastando toda su fortuna porque no paraba de comprar, no paraba de tener. Y yo un día fui a su casa, a un tremendo penthouse que tenía, y tenía trajes de los mejores, los más lujosos. Yo conté no menos de 500 trajes. En mi vida ni en Dorsay pues había visto tanto traje. Y yo fui a hacerle un trabajo allá y veo, tenía lo que llaman un vestier. Yo no tengo vestier, yo tengo un closet que peleo todos los días con su pastora para que me deje un puestico. Eso agarra todo y mete mi camisa casi que de ladito. Porque una cosa sí tienen las mujeres. Tienen más zapatos, hermano, que vida. Y ahora con esa fiebre de que los zapatos valen barato, económicos, barato tal, vaya, la pepeganga, a otro lado. Eso llenan esos zapatos. Porque te dicen, no, es que cada zapato va con un vestido. ¿Quién ha dicho eso? Mira, el pastor, para todos lados, con el mismo color. Entonces, bueno, volviendo a la vanidad, ese amigo mío no solamente tenía traje, tenía todos los perfumes, así una torre así. Yo anodadado porque yo no tenía nada. Y se me ocurrió una gran idea. Le voy a pedir que me regale uno. Cuando vi las camisas, todas de marca. Cuando vi todos los zapatos, no había un zapato deportivo que no hubiera salido, que no lo tenía, no lo tuviera. Y todo aquello. Y yo le digo, ¿tú no me puedes regalar un zapatito? No puedo. El hombre se engrinchó. Yo los colecciono. La gente vanidosa se convierte en egoísta. La gente de vanidosa comienza a querer tener todo y nunca es satisfecho por nada. Eso se llama vanidad. Eso le pasó nada más y nada menos que al gran Salomón. Dice la palabra que Dios le dio riquezas como ninguno. Entonces, ¿por qué eres vanidoso? Porque Salomón finalmente se dio cuenta de que con todo lo que tenía, su corazón no podía ser llenado. Salomón se entendió al final de sus días que sus mujeres no le satisfacían, que sus riquezas no le satisfacían. Y entendió finalmente que solo Dios llena el corazón de una persona. Cuando eres lleno en la plenitud y cuando estás lleno de Dios, no importa que tengas un par de zapatos o no tengas nada, pero eres satisfecho por la gloria de Dios. Entonces, a veces hay que aprender a vivir con la fea. A veces hay que aprender a vivir con un pantalón que, bueno, pastor, yo no soy miserable, pero no tengo plata. Bueno, quédate tranquilo, Dios te va a bendecir. Bueno, pastor, hay amigos que dicen, no voy para una fiesta porque no tengo cómo ponerme un traje, alquílalo. Ay, si se dan cuenta que es alquilado. Hermano, lo alquilo yo cada ratico. ¿Y qué te importa? O una amiga que un día fuimos a un matrimonio y se da cuenta que en la boda había un vestido igual que el de ella. Se fue la niña porque no, yo me incomoda.
cómo va a estar una persona igual que yo vestida? Son morochos, dile, alégrate. Pero ¿cómo puede ser así? Dios está mirando cada circunstancia de nuestra vida y cómo nosotros actuamos delante de cada circunstancia. Nada de eso hubiese ocurrido si este hombre hubiese comenzado a amar a sus mujeres por igual. Pero como menospreció a la fea, entonces de la fea venía la bendición. Y así va a ser Dios contigo y conmigo. Hasta que no aprendamos a amar a las circunstancias amargas, feas y difíciles, entonces la bendición no va a fluir por allá, sino es por aquí. Entonces es recordar de dónde te sacó el Señor. Nunca olvides eso, hermano, quién tú eras y de dónde te saca el Señor. Por eso Dios dijo siempre, acuérdate de dónde le saqué. Acuérdate de dónde ustedes venían de esclavitud, decía el Señor. Acuérdense que yo soy su Dios. Y ese acuérdense es para cada uno de nosotros, porque hay circunstancias en la vida que tantas cosas nos alejan de Dios. Y ahora pensamos que pretendemos y somos por nosotros mismos. Entonces Dios dice, bueno, vamos a ponerlo a bailar un ratico con la fea. Vamos a ponerlo a vivir un ratico con la fea para que aprenda de dónde lo saqué yo. Digan amén. Y gracias por su entusiasmo. Es aceptar la voluntad de Dios. Cuando yo vivo con la fea, es porque yo digo, Señor, es un momento que no estoy agradado, pero lo voy a pasar dignamente. Es un momento donde digo, Señor, esto no es para mí, yo sé que no es para ti, pero te toca pasar el desierto, porque para llegar a una bendición hay un desierto antes. Nunca hubo la bendición sin primero desierto. Primero está la cruz y después está la salvación. Primero está el sacrificio y después la redención. Primero está la muerte y después la resurrección. Primero está el Señor y ahora está la victoria en Él. Y ese momento difícil es el que la gente dice, yo no nací para eso, pastor, yo estoy en bendición. Y el cristiano le gusta todo lo que termina en on, bendición. Bendíceme, regálame. Pero llegan momentos donde para optar a la bendición nos toca desierto y procesos que la gente no quiere bailar con la fea, no quiere vivir con ella. Pastor, es fea. Además, yo no la pedí. No la pediste, pero si llegó a tu vida, llegó para que la valores y aprendas a amarla. Porque si no amas a ella, jamás abriré la matriz de la otra. Hijos vendrán y bendiciones fluirán en el camino, en el desierto y en el sacrificio. Pero en la verdadera felicidad que tú crees tener, no hay bendición. Hay bendición en el hecho de valorar aún en el tiempo difícil, aún en el desierto, aún en el momento de la dificultad y de la enfermedad. Pablo un día lo entendió y se arrodilló. Y en un calabozo clamaba al Señor. Y a medianoche, con cepo puesto y en lo más profundo del calabozo, se oían los cánticos de adoración. Ahí hay bendición. A veces nos vienen, o tengo personas que tienen hijos aquí especiales. Y ese clamor y esa voz pudo haber salido un día por ella o por él. ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me diste ese hijo a mí? ¿Pero por qué tuve que ser yo? Hay miles y miles de personas. Pero me escogiste a mí. Y me diste esta niña, me diste este niño. Pero Dios dijo, te lo di y lo vas a amar. Y en él hay bendición, en ella hay bendición. Entonces, necesitamos aprender que los momentos donde nos toca vivir con la dificultad son los momentos que Dios ha permitido en su soberana voluntad para enseñarnos a vivir justamente, piadosamente. Vivir con Lea. Dice Romanos capítulo 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sigue diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Cuando tú descifras o cuando estudias el versículo de Romanos 8:28, entiendes que a los que Dios llama, diga, a los que Dios llama, todas las cosas les ayudarán para bien. Lo que te está pasando a ti, aunque tú no lo quieras ver, aunque te duela y aunque sea muy sacrificial para ti, te ayudará a bien, mejorará tu carácter, mejorará tu vida, te enseñará a cuidar, te enseñará a amar, te enseñará a entender que sobre todas las cosas está el amor de Dios. Amén. Gracias a Dios que a mí me dieron a Raquel de una. Pero hay mucha gente que le han dado a Lea. O a Leo. Sí, porque le dejan la mano, hay leos. Hay que vivir con Leo también. ¿O ustedes se creen que se habían salvado? Sea Lea o sea Leo, todas las cosas te ayudarán a bien. Cuando Dios te llama para un propósito, así sea viviendo con Lea, Él te lleva a ese propósito. ¿Sabes? Jacob, la historia es muy linda. Quiero que estudien la historia de este patriarca, descendiente de Isaac. Su nacimiento fue bien complejo porque cuando nace ya venían morochos. Y la primogenitura se obtenía cuando eran morochos gemelos, el que primero diera luz. O sea, ¿cómo vamos a hacer si son los dos en el mismo parto, en el mismo vientre? Bueno, el que primero saque la parturienta al médico, ese va a ser el primogénito, o sea, el mayor, pues. Pero dice la palabra, por medio de profecías, que ya dos naciones se encontraban peleando en el vientre. Y dice la historia que cuando saca al muchacho, Jacob, el que salió de segundo, le venía agarrando el talón al otro. Ya venía peleando por su bendición. Por alguna razón más adelante la mamá se pone de acuerdo con este menor, Jacob, y le roba el derecho de la bendición patriarcal, que era un derecho que obtenían en el primogénito. El padre, cuando iba a morir, colocaba sus manos y lo bendecía, y toda la bendición y todo el resguardo de la autoridad quedaba sobre el mayor. Y ustedes conocen la historia, la mamá se arregla con el muchacho menor, lo viste, le pone pelo porque era lampiño, el otro era peludo, le pone el traje del otro, el papá estaba ciego, se le acerca, bendícelo. Y el padre bendice al menor. La historia es tremenda. Antes también le compra la primogenitura por medio de un plato de lenteja y todo aquello. Esto trajo mucha confusión y complicación en estos muchachos. Al punto que después de ser un engañador, ahora lo agarra el tío y también lo engaña a él. Y Dios le enseña a vivir con la mujer que no amaba. Pues Dios te va a enseñar a vivir con la situación que no quieres. Dios te va a enseñar a valorar lo que para ti ya no tiene valor. Dios hoy te está diciendo, vas a caminar aún en el medio de las espinas y las piedras, pero en ese camino te prometo que vendrá la bendición. La bendición va a fluir cuando aprendamos entonces a valorar, a querer y amar aún las cosas que creemos que no merecemos o no entendemos. Los ojos de Jacob estaban en Raquel, pero Lea era la que le daba la bendición. ¿Qué te parece? Ahorita tienes tu mirada puesta en la bendición y te olvidaste de esto. Regresa a esto, porque tu bendición va a venir cuando aprendas a valorar esto. Yo me di mucho golpe con mi viejo, porque mi viejo era el de que valoraba aún las cosas después que ya para ti no servían.
Y solo por el hecho de que algún día te sirvió, mi papá lo valoraba. Decía, pero en su tiempo ese martillo nos hizo la casa. Ese serrucho nos cortó madera, pero ahora llegó la sierra eléctrica. Pero no lo bote, porque aún tiene un valor por lo que hizo primero. Y así tu esposa, después que está viejita, pero en su tiempo te sirvió, te amó, y cuando estuviste en el hospital ella fue a visitarte, ella fue la que te ayudó, ella fue la que te sirvió y te limpió. Ahora no sirve, ahora está vieja, ahora está viejo. En ella hay bendición y seguirá habiendo bendición. En tu mamá hay bendición. No importa que tu mamá ya no maneje, que tu mamá ya no sepa abrir ni siquiera el celular, que no tenga fuerza ni siquiera para aguantar un vaso de agua, tu padre o tu madre. Pero en ellos está fundamentada la bendición de Dios. Y tú eres porque ellos te dejaron ser. Gracias a ellos. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Esta noche vamos a amar a Lea. Vamos a decirle, Lea, yo no pedí que vinieras a mi vida. Lea, yo no quise que estuvieras aquí. Pero si el Señor así lo permitió, bienvenido a mi vida, Lea. Te voy a amar, te voy a querer, te voy a valorar, porque es el propósito de Dios. Aleluya. ¿Saben una cosa? La historia es tan linda que al final Dios se acuerda de Raquel. No había tenido hijos. Todos sus hijos eran por cuenta de su criada. Pero cuando usted lee la historia de este hombre llora. Finalmente, cuando Jacob entendió a Dios, esta mujer abrió matriz y tuvo un hijo lindo, un hijo llamado José. ¿Saben el muchacho de la cisterna? ¿Saben el que fue la mano derecha de Faraón? ¿Saben ese José? Dios abrió matriz y dio la mayor bendición de sus hijos, José. Para los que creen que la historia termina así. Más adelante Lea termina sus días pariendo, dando a luz su último hijo, Benjamín, y muere dando a luz. Una historia espectacular que nos enseña Dios hoy. Dios nos está enseñando esta mañana a valorar a veces hasta lo que no queremos, pues. Por eso cuando estamos comiendo, yo estaba chiquito, mi papá nos enseñó a comer todo. Entonces yo quería comer solo lo que a mí me apeteciera o me gustara. A la comida le sacaba todo, a la sopa le sacaba esto, casi que le sacaba el caldo. Y cuando mi papá regresaba a la mesa, que veía alrededor del plato que le saqué el ají, que le saqué el ajo, que le saqué el pimentón, que le saqué... Reunía todo eso en una cuchara y me decía, abre la boca. Aprende a vivir con Lea. ¡Vamos! Hoy no sé cocinar si no tengo pimentón, ajo, perejil, todo. Todo, no me le saques nada a la sopa que se me la piña, le digo a mi esposa. Pero hoy hay niños que no comen esto, no comen aquello. Incluso si lo llevas a un lugar hay que comer una comida especial. Y tú le preguntas, ¿está enfermo? No, sino que él no está acostumbrado. Caramba, pero sacate el 99% de los alimentos. Ayúdalo, mujer, que lo estás echando a perder. Enséñalo también a bailar con la fea. Enséñalo que con la fea también se come bien. Enséñalo porque cuando él sea grande, él va a dar fe de lo que sus padres le enseñaron.
Él va a aprender a comer tanto lo bueno, lo poquito como lo mucho, el manjar como en la escasez. Él va a valorar la sardina, él va a valorar cualquier masa que le den, porque si es el momento de comerla, la comemos con amor. Amén. Aleluya. Aleluya. Viviendo con la fea, viviendo con Lea, viviendo con Lea, viviendo con Lea. Siempre les cuento que mi papá tenía un carro feísimo, era un Dodge Coronet, feo, parecía un ferry viejo. Y yo le decía, papá, por favor, no me lleves hasta el colegio, que me da pena. La burla me va a hacer que se burlen de mí. ¿Pero por qué? Papá, me da pena. Entonces yo le decía que me dejara una cuadrante. Y siempre mi papá me hacía pasar esos tragos amargos. Pero un día mi papá me enseñó algo. Me dijo, hijo, ve, discúlpeme que le hable tanto de mi padre, discúlpeme. Pero en los padres también hay bendición. Y en las madres. Hijo, ve, si no aprendes en lo poquito, nunca serás fiel en lo mucho. Papá, años después, eso sacó de la palabra de Dios. Dios dice, porque en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y aprendí a valorar, aprendí a que la etapa de la premaduración comienza con un sacrificio. Y cuando aprendemos a valorar las cosas es cuando la cuidamos y cuando empezamos la amamos. Por eso cuando tienes a tu esposa o cuando tengan a sus esposas, los jóvenes, aprendan a valorar, elijan bien, porque en el camino que tomen van a tener que valorar y amar. Ay, pastor, me di cuenta, te tenías que haber dado cuenta antes, pero ya usted buscó ese hombre, buscó esa mujer, ahora móntese en el burro y arrelo. Porque en él o en ella también Dios se santifica. Amén. Levanta tu mano, iglesia. Padre Dios, en esta mañana oramos a ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar incluso en las circunstancias que no podemos o que no queremos. Ayúdame a amar a mi esposa otra vez, Señor, porque yo la amé un día. Ayúdame a amar a mi esposo otra vez porque yo lo amé un día. Tú eres el que vuelve el amor a los corazones, Señor. Ayúdame a cambiar a mi esposa, a mi esposo. Ayúdame a cambiar a mis hijos, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Entendiendo que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que a su propósito somos llamados. Dios, te doy gracias por esta situación que estoy. Gracias por esta niña y niño especial que me has dado. Gracias por la enfermedad que me ha tocado vivir. Gracias por la circunstancia que no me gusta, que estoy viviendo porque no tengo agua, porque no tengo dinero, porque no tengo cómo pagar esto. Yo sé que esa no es la circunstancia que debo estar, pero mientras tú la pongas sobre mí, ayúdame a vivirla en paz. Ayúdame a bailar con Lea. Ayúdame a vivir con ella. Amén.